Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Teatro Crítico. La semana pasada, quienes nos vieran sabrán que estuvimos hablando sobre la guerra y obligado es hoy hablar de su antónimo, la paz, que también se las trae. Hablando de la paz, no sé si ustedes conocerán, seguro que muchos de ustedes lo conocen, una herramienta que te proporciona la Real Academia de la Lengua Española a través de Internet, que se llama CREA, en la que puedes acceder al corpus del español actual y buscar una serie de palabras en artículos, revistas, libros, etcétera, etcétera. Bueno, pues si uno se encuentra muy ocioso y busca la palabra paz en libros en España, verá que por temas donde más aparece la palabra paz, por delante de ciencias sociales, creencias y pensamiento, por delante de política, economía, comercio y finanzas, por delante de artes, por delante de salud, por delante de ocio y vida cotidiana, es curiosamente en ficción, con un 56,89% de las apariciones. Y la pregunta que les tengo que hacer, al hilo de esta aburrida estadística, ¿es la paz una ficción o no, don Tomás? Bueno, vamos a ver. Yo, en esta primera intervención, que desearía que fuera muy breve, pues diría que la paz como ficción, siempre que entendamos el concepto de paz perpetua. Desde luego, la paz perpetua es una ficción. Pero el término paz, como yo voy a manejar aquí durante el resto de las exposiciones, es sobre todo y fundamentalmente una idea político-filosófica, filosófico-política. Y entonces, pues veremos cómo el término paz tiene significados políticos muy precisos que podemos hacer corresponder con los tipos de guerra a la que en la semana pasada nos referimos, ¿no? Es decir, que si hay 5 tipos de guerra, pues también habrá 5 tipos de paz. Entonces es, en principio, ficción entendida como paz perpetua, que es esa pretensión que llevó a la obra de la paz perpetua de Kant, que Kant llevó a ese opúsculo, pero como categoría política pues tiene significado y tiene vigencia, y hablaremos de diferentes paces que a lo largo de la historia se han dado. También tenemos que decir que el término paz pues también tiene un significado mundano, es decir, que hay muchos contextos en los que la filosofía mundana recurre al término paz. Yo para abrir el coloquio, pues yo dejaría las cosas así, en esos tres apartados. Don Remigio Fernández, ¿qué nos dice usted de la paz? Bueno, comentar así al hilo de lo que ha dicho Tomás aquí, que aún históricamente la paz, o sea, no entendida como paz perpetua, pero histórica, nunca ha existido. O sea, nunca hay un estado de paz, digamos, en todo el mundo, ¿no? O sea, se habla de pax romana, de pax británica, de pax americana, siempre circunscrito a una esfera de influencia donde los estados que estaban incluidos en esos imperios pues mantenían un estado de paz entre ellos. Pero fuera de esos estados y aún digamos dentro de esos estados en guerras intestinas no había paz en realidad. O sea, que un estado de paz digamos, sobre todo extendiéndose todo el globo terráqueo, todo el mundo habitado, pues es una ficción. Don José Manuel. Lo que yo diría, pues al hilo de lo que acaba de comentar don Remigio, es que efectivamente puede haber conflictos más o menos localizados, pero la cuestión es si ponen en cuestión ese orden que supone una paz americana o una paz británica, o por qué no una paz soviética, pues en los tiempos de la llamada coexistencia pacífica. Es decir, había 2 bloques, que eran la Unión Soviética y sus satélites, y los países capitalistas, y eso formaban pues 2 bloques que eran dentro de sí pacíficos. Es decir, no había supuestamente influencias que alteraran esos órdenes, al menos pues hasta que se acabó la Guerra Fría con la caída del muro y lo que ya sabemos. Entonces, el tema de la paz, más que circunscribirlo pues si hay una guerra en África o si hay otra en Irak, habría que mirar más bien los órdenes, es decir, si hay fuerza suficiente en un tercer país para poder acabar con el orden de Estados Unidos,
pues caso como podría ser la Unión Soviética, o como dicen algunos que en el futuro lo será China. O, en fin, yo creo que a ese nivel es al que hay que medir la paz política, que no poética o literaria, como ha hablado usted a propósito del uso de paz en las obras de ficción. Y hablando de la paz, es evidente que hace falta definir la paz. Ustedes han adjetivado la paz de distintas maneras, paz soviética, paz americana. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para definir la paz? Bueno, yo creo que entonces ya la pregunta es directamente política, vamos, una palabra. Y ya la coordinadora pues nos está pidiendo que nos metamos en la historia, porque es el único campo en el cual el término paz pues cobra un significado categorial preciso. Y entonces aquí, claro, Remigio hace un momento ha hablado de la paz romana, y eso supone pues entrar en el concepto de imperio, supone entrar en el concepto de un Estado constituido, y un conflicto pues entre un Estado y unas tribus que rodean a ese Estado, y entonces pues podríamos hablar ya de un tipo de paz. Roma, de alguna manera, después de haber realizado pues su dominio sobre las tribus, pues de alguna manera incorpora a esas tribus ofreciendo una especie de paz protectora, diría yo. Ese primer género de guerra que la semana pasada pues denominábamos el conflicto entre un imperio y unas tribus, pues sería una paz protectora. Es el caso, por ejemplo, de la paz que establece el Imperio Español en el descubrimiento de América, pues eso, con los países que son descubiertos por España. Es decir, lo somete a un sistema de protectorado, es una paz protectorada. Pero en la antigüedad, antes de que se diera la paz romana, pues hay otros momentos de paz bien conocidos por los historiadores. Por ejemplo, hay un término griego que es el concepto de pentecontencia, que significa 50 años de paz, que es la paz que se establece entre dos tremendas guerras, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Digamos que entonces, en este caso, la paz liga dos conflictos importantes en la época antigua. Precisamente, esa paz se rompe en unos conflictos que anuncian las guerras del Peloponeso, y en esos conflictos, precisamente, tenemos un protagonista que es un filósofo, que es Sócrates, que es parte, precisamente, interesada en la defensa de la unidad de Atenas, que se ve agredida precisamente por la secesión de una parte que es Potídea, que quiere separarse, y entonces Sócrates defiende la integridad del Estado ateniense, ¿verdad? Luego viene Alejandro Magno, y entonces pues eso supone la paz helénica, que supone también la incorporación de pueblos bárbaros, persas, etcétera, y por tanto estaríamos otra vez en el caso de esto que yo llamo pues paz protectora, ¿verdad? Y luego viene la paz romana, y luego viene, pues claro, la Edad Media, el surgimiento del Estado español, y por tanto pues el descubrimiento de América y otro tipo de paz. Y entonces podríamos hablar de la paz hispana, claro, siempre dentro de las mismas coordenadas, ¿verdad? Hasta que pues se produce, como es lógico, pues la aparición de otros estados y los conflictos entre los estados, y entonces ahí ya las paces, de las que vamos a hablar luego para la siguiente intervención, pues tienen que ver naturalmente pues con paces, yo las llamo paces civilizadas, por contraponerla a las paces propias que se podían establecer entre tribus, que serían paces ágrafas, es decir, cuando todavía no se ha constituido el Estado. Entonces la paz, la pentecontencia, la paz helénica, la paz romana, pues son paces donde hay un Estado y hay un imperio, y entonces pues el imperio supone un tipo de protección sobre las tribus que lo rodean. Claro que también cabe la posibilidad de que algunas tribus intervengan en los estados o en el Imperio Romano, es el caso de la invasión de los pueblos germánicos, pero precisamente como el imperio tiene unas instituciones más potentes que las suyas, pues estas tribus se ven absorbidas, y por tanto yo hablaría de una paz incluida precisamente en la paz marcada por el propio imperio o por el propio Estado. Y luego ya para terminar, esta especie de recorrido por los 5 géneros de paz que se corresponderían con los 5 géneros de guerra, pues estaría la paz nacional, entendiendo la nación ahora como nación política, por tanto que es el resultado de lo que sería el fin de una guerra civil, por ejemplo, y entonces pues eso se correspondería con la eutasia. Entonces ahí ya tenemos 5 posibilidades, 5 géneros que se corresponden con 5 géneros de guerra.
De manera que entonces no puede haber paz perpetua, la paz es siempre temporal y se refiere siempre pues eso, a las realidades políticas marcadas por los estados, por los imperios y por la pérdida de la eutasia de un estado. Entonces es guerra civil. Entonces por eso evidentemente el otro día marcábamos aquí los contertulios que los gobernantes tienen que tener prudencia precisamente para evitar que en lo posible pues, las partes de un Estado se enfrenten entre sí por el dominio del control. Bueno, yo es lo que diría con respecto a esa pregunta directa sobre, claro, pues eso, vamos a la historia, ¿no? Y ya pues podemos recrearnos en el análisis de momentos históricos muy puntuales o muy particulares. Quería preguntarles por un momento concreto que también mencionamos la semana pasada, que son las manifestaciones por la paz en contra de la guerra de Irak en el 2003. Cuando se pedía la paz en esas manifestaciones, ¿qué se estaba pidiendo realmente? ¿Ustedes creen que quienes lo pedían tenían en cuenta estas pinceladas que ustedes nos han apuntado ahora y que vamos a desarrollar a lo largo del programa? Es que realmente no se sabe lo que pedían, porque pedir la paz, ¿qué es? Pues es que la ausencia de guerra, por ejemplo. Claro, pero es que eso tampoco se ha dado propiamente nunca. Lo que sí se da es una paz de los vencedores. Cuando acaba una guerra, efectivamente el que vence pues impone su paz. Y eso es lo que pasó pues, en el caso de esas manifestaciones de hace unos años. Lo que pasó es que Estados Unidos ganó. Otros dicen que fue una victoria pírrica y que no logró controlar la situación, pero hubo una imposición de los vencedores. Entonces, ¿qué piden? ¿De qué hablaba esta gente de que se manifestaba? Pues depende de su procedencia. Los que eran pro-chinos, por así decirlo, los chinos, pues lo que querían era su paz. Es decir, que ellos pudieran seguir sacando el petróleo de Irak. Y lo mismo los franceses y los alemanes. Entonces ahí había perspectivas muy distintas. Y luego pues, dentro de las manifestaciones, que fueron casi todas en los países, digamos, de las sociedades del bienestar, estas manifestaciones, este tipo de alegatos contra la paz, pues tenían más que ver pues, con una sociedad hedonista, el hace el amor y no la guerra. Sí, una postura individualista que prescinde de la política, y le da igual todo pues, mientras puede vivir tranquilo. Pero en otros lugares pues, las manifestaciones eran distintas. En los países islámicos también se manifestaron a favor de la paz. Pero claro, ¿qué paz? Pues la paz del Islam. El Islam lo que quiere es pues, que todo el mundo pues, se ponga a rezar 3 veces al día a la Meca. Entonces, hablar de la paz así sin más, pues realmente no es decir nada. Y seguramente quien invoca la paz pues, realmente no sabe lo que está diciendo. ¿Estaríamos ante lo que Gustavo Bueno ha llamado el síndrome del pacifista fundamentalista? Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso, con esa expresión, vaya. O sea, esta gente realmente no sabían lo que pedían, o sea, pedían una paz así genérica, un poco en plan infantilismo, ¿no? O sea, para mí la paz, aún en estos periodos de paz temporal, ¿no? Que se dan, ¿no? en la historia, pero donde hay presentes también guerras y conflictos, están marcadas por estas grandes épocas de paz, como pueden ser esas de 5 años y tal, donde hay una prosperidad, una tranquilidad, donde se puede vivir, digamos, en busca de condiciones materiales o culturales o de otro tipo mejores, ¿no? Donde aumenta la productividad, mejora la agricultura, mejora la alimentación de las gentes y tal. Y mucha de esta gente que se manifestaban por la paz en el 2003, pues lo hacían desde sociedades que precisamente, o sea, donde disfrutaban de esas condiciones, y estaban, o sea, y no se daban cuenta, no eran conscientes de que estaban, digamos, ignorando las necesidades, o sí, o sea, estaban ignorando posibles necesidades de esa sociedad que ellos disfrutaban para demandar la paz así, digamos, sin condiciones. ¿No? Sobre eso quería preguntarles, porque muchas veces mantener la paz implica ir a la guerra, necesariamente, para mantener lo que usted ha hablado, un bienestar social, una tranquilidad, un sosiego, que son definiciones de paz. Entonces me gustaría... Claro que sí. Ese es el lema de Julio César, que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es, perfecto. Y cuando se invocaba en aquella época al no más sangre por petróleo, pues es que realmente no se estaba diciendo nada, porque el petróleo es necesario para el sostenimiento de nuestras sociedades del bienestar. Si no, ¿cómo van a funcionar los automóviles
o los aviones a reacción. Eso es necesario, entonces era una contraposición absurda, al menos así planteada. Sin ¿Qué embargo, vas a dejar de conducir o de consumir la gasolinera? Sin embargo, convendrá conmigo en que ese idealismo, vamos a llamarlo así, está fuertemente arraigado, y cómo combatirlo. ¿Cómo explicarle a uno de esos manifestantes o a un pacifista fundamentalista que realmente a veces es necesario, vamos a decir, ejercer la violencia para que él pueda seguir yendo en coche a trabajar? Pues ahí yo creo que la cuestión es hacerle ver que el gran discurso de la paz perpetua pues es absolutamente vacuo, no tiene, y enseguida llevarle pues lo que serían los intereses materiales. Yo abundaría en la tesis que han apuntado aquí mis compañeros, ¿verdad? Y entonces podríamos poner 2 o 3 ejemplos, ¿eh? Desde luego lo del petróleo de Irak ya es una cosa clarísima, pero yo hace un momento me he referido a esos 50 años de paz antigua y ¿por qué se rompió? Pues se rompió por un sencillo conflicto de intereses entre los estados que en aquel momento se disputaban el comercio del Mediterráneo, ¿eh? Es decir, que Atenas impuso su paz por una razón sencilla, ¿no? Después de la victoria de los atenienses, de los griegos, sobre los persas, pues resulta que había una alianza y los 2 grandes estados que se implicaron ahí pues fueron Atenas y Esparta. Pero los espartanos cometieron la torpeza política de retirarse del campo de batalla cuando estaban a punto de ganar. Esto es muy importante, esto yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, cuando los griegos tenían completamente acogotados a los persas en la isla de Sesto, con S, pues los espartanos infravaloraron aquel asunto y se retiraron del campo de batalla. Entonces los atenienses impusieron sus normas y se hicieron dueños absolutos del Mediterráneo y del comercio del Mediterráneo. ¿Qué pasó? Que los estados que estaban al lado, es decir, Corintio, Megara, Esparta, etcétera, pues empezaron a ver que ellos no tenían entrada y entonces empezaron a crearse ahí un conflicto de intereses. Y empiezan las guerras de secesión, Corcira, Potidia, que he dicho antes, y eso prepara las guerras del Peloponnesa. Esparta, que ve que otros estados como Megara, etcétera, pues están ahí que saltan, bueno, y sobre todo que precisamente para eliminar o para acabar con esos movimientos secesionistas, a Pericles se le ocurre la operación del decreto megárico, que supone sencillamente restringir todavía más el monopolio mercantil del Mediterráneo para Atenas. Saltaron los espartanos y ¿qué ocurrió? Que Atenas perdió la hegemonía y se impuso la paz espartana. Pero ahí no termina la cosa, porque luego vino la paz tebana y después viene la paz de Alejandro Magno. O sea que entre los conflictos de intereses pues hay momentos de paz, que son evidentemente históricos. Y la paz entonces es la paz de los vencedores. Y entonces la paz es la paz de la victoria, en una palabra. Quien vence pues es el que impone sus normas y eso lo trasladamos a otras situaciones históricas, qué sé yo, a la concatenación de las guerras contemporáneas, desde la guerra franco-prusiana hasta la Segunda Guerra Mundial, y es exactamente lo mismo. Y luego lo podemos trasladar al conflicto de la Guerra Fría entre los grandes imperios contemporáneos. Es decir, en el momento contemporáneo, ya vamos a dejar la historia moderna en la que España pierde su hegemonía, y eso se ve precisamente a través de paces como la paz de Westfalia o la paz de Utrecht, donde perdimos, por ejemplo, Gibraltar. Por tanto, la guerra de sucesión al trono español todavía colea, no se ha terminado todavía aquella herida, es decir, que Gibraltar está ahí, que es una expresión clara de que todavía aquello que ocurrió hace siglos pues todavía no se ha cicatrizado. Y lo que decía yo de la concatenación de conflictos, que están todo en el dominio de materias primas, es decir, el carbón y el hierro. Ahora es petróleo, ¿no? O energía atómica. Antes era hierro y el tiempo de la revolución industrial. Y en Centro Europa estaba en Alsacia y la Lorena. Entonces, la guerra franco-prusiana es una guerra por ese territorio. Los prusianos, aprovechando precisamente la baja o la caída del imperio napoleónico, pues naturalmente se aprovechan y les dan porque Bismarck se arma hasta los dientes, ¿verdad? Y entonces pues ocupa la Alsacia y la Lorena. Y en la paz de Frankfurt, que es una paz de Frankfurt, pues ahí una paz escrita, por eso decía yo que las paces entre tribus pues son ágrafas. Esa paz escrita obliga a los franceses a entregar a los alemanes por la Alsacia y la Lorena.
¿Y qué ocurre en la Primera Guerra Mundial? Pues que los franceses van a recuperar la Alsacia y la Lorena. Claro. Y entonces ahí, pues eso, ¿dónde aparece? En un texto escrito que es la paz de Versalles. Pero la cosa no termina ahí, claro, sino que como esa paz es tan dramática para los alemanes, pues ellos se rearman de otra manera y buscan la salida, aunque sea de forma imprudente, que el año pasado veíamos eso, y eso es Hitler, que sigue con la Alsacia y la Lorena. Es decir, que en la Segunda Guerra Mundial, además de otras incorporaciones, los alemanes tienen muy claro que hay que recuperar la Alsacia y la Lorena, porque ahí es donde está el hierro y el carbón. Es conflicto de intereses y no hay otra cosa ahí. Y luego ya pues pasamos de ese, podemos dar un salto de esa situación contemporánea pues a la reciente, al presente en marcha, que es naturalmente pues eso. La Pax Americana. La paz americana que compitió durante un tiempo con la paz soviética, hasta que se desintegró la Unión Soviética. No, la Unión Soviética también metió la cabeza en esa estructura geopolítica, pues precisamente en Afganistán, y se tuvo que retirar porque se desintegró, claro, y ahí está, ahora tenemos este otro imperio, y es así, aunque nos guste o no nos guste, sencillamente el asunto es ese. Como tampoco se podría decir pues que nos gustara o no el Imperio Romano o el Imperio Helénico, o en fin, esta es la cuestión, esa es mi visión, creo, materialista de la paz y de la guerra, claro. La paz siempre como la paz de la victoria. Y siempre las guerras entendidas como una salida política a un conflicto que no se puede resolver de otra manera, porque naturalmente los franceses y los alemanes no quisieron repartirse la Alsacia y la Lorena, así es que la cosa es muy clara. Y por tanto, estos movimientos en favor de la paz perpetua, etcétera, pues son puro idealismo. Esta es la cuestión. No cabe otra. Son puro idealismo. Y además, por tanto, peligrosos hasta más no poder. Que habrá que combatirlos. Esta es la cuestión. El problema es que, a pesar de una exposición tan brillante, que no lo pongo en duda, pues con esto no puedes convencer a un pacifista fundamentalista. Ah, bueno. Porque precisamente mientras las circunstancias en las que él se desenvuelve no cambian, él no va a ver esos conflictos objetivos, porque él está a otra escala. Él no ve lo que pasa en Afganistán, o en todo caso pues verá la pobreza pues a través de la televisión, pero como algo que es ajeno totalmente. Bueno, es decir, no hay una posición intermedia, o sea, entre ese pacifismo, fundamentalismo y el materialismo que cree solo en la paz como producto de una victoria. O sea, no hay una posición intermedia que busca, digamos, unas instituciones políticas a nivel mundial que propugnen la resolución de conflictos sin acudir a la guerra. O sea, sin obviar las realidades, ¿no?, de las esferas de poder y ¿cómo llamarlo? No sé. O sea, por ejemplo, la paz americana. O sea, lo que está claro es que no vamos a convencer a los Estados Unidos de obrar en contra de sus propios intereses, ¿no? Pero, o sea, ¿qué podéis decir a esa posición intermedia que digo yo que me parece que entra dentro de lo posible? Bueno, no es una posición intermedia, es la posición que se da siempre. Bien. Es decir, mientras se puedan resolver los conflictos, pues a nivel político, entre comillas, o con las relaciones pues diplomáticas se hará, pero si no hay salida, pues acabará estallando la guerra. Porque el caso de la reciente guerra de Irak se vio. En Naciones Unidas, Estados Unidos quería presionar a Irak para que Saddam Hussein pues, fuera derrocado. Francia y Alemania no quisieron revisar el tema iraquí bajo ningún concepto. ¿Qué sucedió? Pues que al final estalló la guerra. Porque la presión conjunta del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluía a Francia y Alemania, seguramente hubiera acabado derrocándole. Pero ellos no quisieron. Entonces era un conflicto que se vio irresoluble. Entonces ahí no había vía diplomática ninguna, se agotó. Pues porque bueno, pero antes de llegar a esa situación puede haber otros casos en los que no se llegue a la guerra. Por supuesto, pero entonces la institución de las Naciones Unidas es una institución, digamos, progresista, ¿no? O sea, para el futuro, depende de quién progrese. Que quizás haya que potenciar. O sea, sobre desde el punto de vista del pacifismo entendido como una potenciación de esas instituciones. No, pero el pacifismo es la imposición de los vencedores. O sea, esa es la paz. Sobre las naciones... Las Naciones Unidas, las Naciones Unidas son una imposición pues, de Estados Unidos, después de la Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. Bueno, son una imposición, pero también tienen el acuerdo del resto de las naciones del mundo. No es pues solo porque una los demás imposición. porque los demás no pueden pasar por encima de eso.
Tienen que aguantarlo. Pero que tampoco querían pasar por encima. No, es que no podían. Déjenme leerles un trocito. Bueno, don Tomás, dígame. No, pues hablaba, ya. Quería leerles solo un trocito. En todo caso, también quería apuntillar un poquito después, pero después de que tú intervengas, claro. A ver, quería leerles un trocito con respecto al tema de las Naciones Unidas. Bien, perfecto. Como saben, el día 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, desde 1981. Como anécdota, cuando estos señores estaban decidiendo que el Día Internacional de la Paz sería el 21 de septiembre, España estaba metida en la resolución de un golpe de Estado, con lo que eso implica de atentado contra la paz, si me permiten la expresión. En el 7 de septiembre del 2001, y cito de la resolución, que es del 7 de septiembre del 2001, en la que se aprobó este Día Internacional de la Paz. El Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día. Tengo dos preguntas. La primera, ¿y al día siguiente qué? Y la segunda, ¿con qué autoridad la Organización de las Naciones Unidas impone un día en el que habrá una cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial? Y si esto, si no tiene autoridad, si esto se queda en un bonito discurso para quien se lo quiera creer. Sí, muy bien. Yo le agradezco a Sharon su intervención, porque yo quería también incidir en ese asunto, ¿no? Y yo creo que pues llega el gran momento de hincar el diente a la paz perpetua de Kant. Porque lo que propone Remigio, pues precisamente no es ni más ni menos que el segundo artículo definitivo de la paz perpetua. Es decir, el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. Es decir, que cuando Kant escribe este libro, en 1795, se está produciendo en Europa un conflicto entre prusianos y franceses. Todavía no se han dado las guerras napoleónicas. Y entonces se produce en ese año, 1795, la paz de Basilea. Y es una paz en la que prusianos y franceses se reparten Europa. Es decir, el Rin, del Rin para arriba para los prusianos, que ya se habían expansionado pues, por Polonia, la Pomeralia, y por Austria, la Silesia, haciendo el gran estado prusiano, y los franceses, que querían, naturalmente, por lo menos llegar hasta el Rin. Viene Napoleón y como no se conforma con el del Rin para abajo, pues dice, para mí el Rin para abajo y del Rin para arriba. Entonces ese papel, ese tratado, pues es una especie de papel mojado. Precisamente sobre ese papel, que no duró nada más que, pues vamos a poner, desde el 95 hasta el 1810, que empiezan las guerras napoleónicas, pues sobre ese papel Kant se inventa ese famoso texto que es la paz perpetua. Ya somos hombres civilizados, ¿no? Somos hombres ilustrados. Entonces es momento de que la paz se imponga entre todos los estados. Ya estamos ilustrados, ya podemos hacerlo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que Kant muere en el 1804, pues en el 1810 estallan las guerras napoleónicas. Y Napoleón invade Prusia. Y el general como este general del que hablamos el otro día, Clausewitz, caramba, el general Clausewitz tiene que salir en defensa pues de los intereses prusianos. De manera que ese texto y esa misma idea que tú acabas de enunciar, pues resulta que se le ocurrió a Kant justo en ese momento. Y no tuvo éxito, es decir, que fue este texto un papel mojado. Bueno, entonces mi relato consiste ahora en ir un poco más allá. Entonces... Sí, perdóname un inciso solamente. Es que quiero destacar la imprudencia que tuvo Kant de valorar como paz perpetua esa paz tan particular. Claro, por supuesto. Porque realmente la paz hay que medirla a escala secular, es decir, cada 100 años. Medirla a escala de 5 años, 10 años, pues es muy difícil, porque son procesos que se están haciendo y no se sabe que se van a prosperar o no. Es el caso de la paz de Basilea.
Don Tomás, antes de que continúe hablando sobre la paz perpetua, tenemos que irnos a publicidad. En un instante volvemos, seguimos con Kant, la paz perpetua, la ley de fomento de la educación y la cultura de la paz, seguimos con las Naciones Unidas, enseguida volvemos. Hasta ahora. Buenas noches, de nuevo. De vuelta de publicidad, habíamos dejado a don Tomás hablando sobre la paz perpetua y Kant. Don Tomás, continúe. Nada, muy brevemente. O sea que entonces, esta proclama encendida de Kant contiene a su vez unos intereses ocultos y que por tanto aquel que... Proclama, perdone don Tomás, por la paz perpetua. Sí, esa proclama por la paz perpetua contiene a la vez pues, intereses oscuros y son que realmente Kant siente o está defendiendo los intereses de su propia sociedad política, que es Prusia. Porque si en ese momento se acaban las guerras y los conflictos, pues quiere decir que países como Polonia o Austria, que han sido invadidas por Prusia, pues naturalmente están en inferioridad de condiciones. De manera que entonces Kant, cuando hace esa proclama, pues es un hipócrita, porque en el fondo él se hace el santón laico, pero en el fondo lo que está haciendo es defendiendo los intereses de su propia sociedad política, de una manera completamente amañada, indigna. Bueno, pero es que esta idea kantiana precisamente cunde, y esa es la formación de la sociedad de naciones. Es decir, que esta idea kantiana precisamente la toma el presidente Wilson de los Estados Unidos, y en el 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se produce eso, se produce la constitución de las sociedades de naciones. Y yo no me resisto a leerles a ustedes un pequeño fragmento de lo que en aquel momento pronunció Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos. Dice lo siguiente: formaremos una sociedad de naciones y declararemos que los mares son libres. Los pueblos se despojarán de todo vestigio turbulento y se dotarán de instituciones democráticas. Todos nos otorgaremos mutua confianza. Las armas servirán tan solo como garantía contra el desarme. Renunciaremos a toda ambición y respetaremos los deseos legítimos de cada pueblo. Nadie dominará por la fuerza de su organización militar. La paz poética. Eso es. Pero fíjense bien que esto que él dice en 1919 pues se vuelve a convertir en papel mojado, porque de ahí a la Segunda Guerra Mundial pues no hay más que unos cuantos años. De manera que estas proclamas, por supuesto, el interés de Wilson es la paz americana, claro, sin duda alguna. Él está hablando desde la paz americana, que ahora ya se acaben todos los conflictos porque, bien, eso yo lo puedo entender, pero todo este lenguaje metafísico que es... Bueno, Wilson era kantiano, vamos, la idea es que la conexión es completamente directa, ¿verdad? Y ya para terminar, pues nos damos un salto de unos cuantos años y vemos que en el mes de septiembre del 2004 nuestro presidente tiene la imprudencia de lanzar un discurso parecido. ¿Qué presidente? El presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero, con el título La Alianza de Civilizaciones, volvió a reproducir prácticamente las mismas palabras de Wilson. Es decir, que esto ya se tiene que acabar, etcétera, etcétera. Y además pone como ejemplos, para ilustrarnos lo que él entiende por la Alianza de Civilizaciones, el Magreb. Entonces, los conflictos los conflictos sobre el Sáhara pues tienen que solucionarse por una especie de alianza de civilizaciones, que se lo digan a Argelia y que se lo digan a Marruecos. A ver si se van a poner de acuerdo, sencillamente con las buenas palabras de este señor. De manera que yo creo que no pudo poner ejemplo más desacertado en una palabra para ilustrar lo que él entendía por la alianza de civilizaciones, además de otros muchos ejemplos que pone, ¿no?
De manera que entonces eso que Remigio llamaba la situación intermedia es puro idealismo, volvemos a las mismas. Y yo estoy con José Manuel, desde luego, que es muy difícil convencer con estos argumentos materialistas. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? No queda más remedio. Pero es que lo que convencerá a la gente pues será pues sufrir en propias carnes pues, los rigores pues, de no tener pues, precisamente todo lo que te da la guerra. Porque no hay que olvidar que casi todos los avances de los que disfrutamos ahora, los avances tecnológicos, son productos de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial es ahí donde se inventó el radar, la energía atómica con la bomba atómica, Internet, en fin, la cantidad de cosas que se inventaron gracias a la guerra, precisamente que se pusieron en acción con la Guerra Mundial y que después se desarrollaron precisamente en la paz, cuando la guerra lo ganaron los aliados. Entonces, pues, la única manera de convencer a la gente pues, es ver de manera efectiva, no simplemente explicándoles qué pasaría pues, si no hubiera guerra. Es decir, si no se planteasen esas guerras para conseguir el petróleo, pues no habría petróleo, entonces ahí sí que ves precisamente la fuerza de los argumentos materialistas. Bueno, yo quería sí matizar, porque me veo aquí arrinconado, o sea, como un idealista trascendental, que yo no soy, o sea, yo abjuro de eso que propugna Kant. La declaración esta del Día Internacional contra la Violencia me parece una pamplina, o sea, efectivamente eso obedece a un idealismo total y absoluto. Pero la posición materialista, tal como lo acabas de exponer tú, casi propugna la guerra. No es que la propugne, bueno, es que es necesaria para una serie de cosas. La propugna. La está propugnando. No. Sí, para mí la está... Yo lo que digo es que las instituciones esas, como las Naciones Unidas, que en origen efectivamente obedecen a una idea, a un idealismo trascendental, el de Kant, no sobran. O sea, yo creo que tienen un papel. Ese papel, el que tienen ahora, a lo mejor es demasiado idealista, ¿no? Pero yo creo que están ahí y que habría que, buscar una mayor efectividad con medios objetivos. O sea, no por hacer declaraciones se mejora la paz, no por bellas palabras como la de Zapatero se consigue la paz. O sea, pero con prudencia política y con políticas de otro tipo. O sea, yo me refiero, por ejemplo, alentará la paz, unas políticas internacionales que traten de extender la democracia o de extender los mercados libres, o sea, las economías libres. Eso es lo que yo me planteo. Yo no digo que es... Bueno, eso, lo dicho, no digo nada más. O sea, no digo que las Naciones Unidas de por sí vayan a resolver nada. Estas Naciones Unidas, funcionando como tal o como vienen funcionando hasta ahora, pues han tenido cierto éxito. Pero efectivamente, y tienen el éxito que tienen, por ejemplo, la guerra de Irak. La guerra de Irak se declaró con las Naciones Unidas funcionando. Pero la paz sigue, sí. Por supuesto que la paz americana sigue. La paz americana sigue. Y sigue porque... Y entonces... en tanto que la paz americana sigue, pues seguirán las Naciones Unidas. Esa es la cuestión. Por eso no es una asamblea universal de un Estado mundial. Eso es una cosa que maneja Estados Unidos. Hasta donde puede, evidentemente. O sea, yo no estoy negando que pueda haber una diplomacia y muchas cosas. Y muchas veces es mejor echarse para atrás si sabes que vas a salir derrotado. Pero todos esos elementos diplomáticos llegan hasta donde llegan. Bueno, sí. En el momento que no hay otra salida que la guerra. Yo no digo que se llegue siempre a la guerra, digo que a veces la única salida es la guerra. Es necesario. Esa es la cuestión. A veces es necesario. Vamos a ver, esta idea que han puesto sobre la mesa Remigio, de que entonces la tesis materialista parece que desea la guerra, no. Vamos a ver, yo me estoy fundando sobre todo en el libro de Clausewitz, de la guerra, donde él precisamente no dice en absoluto que él desee la guerra, en ningún momento. Como buen militar que es, él no desea la guerra. Lo que ocurre es que hay situaciones en las que los estados no se pueden arreglar entre ellos. Y entonces es una salida necesaria para la que hay que estar preparado. De manera que entonces la diplomacia como una posibilidad, un instrumento, dice él, un instrumento político, pues evidentemente tiene que hacer todo lo posible por evitarla. Pero hay momentos en los que eso es imposible. Naturalmente, porque Prusia es invadida por Napoleón. Ahí, por mucho que él quisiera, con buenas palabras, decirle a Napoleón, oye, no entres aquí, etcétera, eso es imposible. Él tiene que crear un sistema defensivo, ¿verdad?, para paliar en lo posible la invasión francesa.
Y lo mismo podríamos decir de muchísimas, bueno, de todas las guerras. Y entonces vamos a ver cómo vamos a reunir nosotros a Marruecos, a los saharauis y a los argelinos para que se pongan de acuerdo. Si eso es imposible, es completamente imposible. A no ser que... ser que los Estados Unidos, dentro de las Naciones Unidas, les fuercen a ponerse de acuerdo. No, pero les fuerzan, no es ¿no? fácil. Claro, ahí es donde quería yo. Tengo que hacerles una pregunta. ¿No les está implícita la violencia en la paz? No, para mantener, y volvemos a la pregunta de antes, para mantener un periodo de paz, es decir, para mantener una relación, digamos, estable, vamos a llamarla así, no voy a adjetivarla de ninguna otra manera, entre dos estados, no es necesario que se ejerzan presiones no ya bélicas, sino económicas, políticas, etcétera, de otros estados, y eso no es también ejercer la violencia. Claro, Es decir, que la violencia está Efectivamente. Pero también implícita puede en la haber paz. medidas objetivas que no Y lo son vemos violentas, que podemos ser violentas. Perdón, Remigio, y lo vemos constantemente, y aquí corríjanme si me equivoco, en las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde un Estado tiene derecho a veto. Claro. Y está ejerciendo la violencia contra los otros. Sí, sí. Es decir, Con el Consejo de Seguridad te refieres, ¿no? Exacto. Que son unos pocos, son solo 6, ¿no? Sí, sí, sí. Y son potencias nucleares, son tampoco lo potencias olvidemos, nucleares y los demás que tienen tienen- la amenaza nuclear siempre latente. Y pueden chantajear pues, a aquellos que no tienen la bomba atómica. Luego, esta otra idea tan lúcida de algunos políticos nuestros que creen que las Naciones Unidas es el ámbito de la democracia, como decía, pues no, porque ahí resulta que como hay derecho al veto, pues los que no tienen derecho al veto pues tienen que tragar lo que dicen los demás. Bueno, Por bien, tanto, pero eso no refleja apelemos que las a una... Naciones Unidas son un reflejo de la realidad objetiva mundial. No son la idea de Kant. No, Eso sí es no verdad. apelemos a una institución que realmente pues es jerárquica, y entonces Pero pues, es la que tenemos. O sea, la claro que tenemos, sí, claro que sí. Claro Sí, que es bueno, la que pero- tenemos, Pero la tenemos imponerla hasta- como la que puede hasta donde la tenemos. suavizar las... Esa es mi solución Claro, yo creo que aquí intermedia. don Tomás está yendo en contra de la idealización de esta organización Claro que que se presume o se presenta como, pues es lo que usted ha dicho, una organización democrática, como una panacea, ¿verdad? como un curarlo Efectivamente, y no lo es, porque en su funcionamiento que no hace falta ser un experto Y porque además, en esta organización. Y porque además muchas de sus medidas han fracasado rotundamente porque lo que decía antes Sharon, no tienen fuerza de obligar. No tiene un ejército que se pueda enfrentar al ejército de los Estados Unidos, por ejemplo. O al ejército de Rusia o yo qué sé, o de otro país que tenga armas nucleares. Esta es la cuestión. Quería, dígame, José Manuel, quería Bueno, contar sobre alguna cosa este más. tema del el derecho a veto en las Naciones Unidas, la posibilidad de amenaza, etcétera, pues muchas veces se ven decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues, evitando que algún país, caso de Irán, pues no desarrolle la energía nuclear. Y claro, lo que está ahí en el fondo implícito es la posibilidad pues, de que Irán desarrolle armas nucleares y por lo tanto pueda suponer una amenaza pues, al orden actualmente establecido. Entonces, pues, los que manejan ese orden, que eso no suceda. Quería preguntarles sobre algo que ha dicho don Tomás cuando leía el discurso del presidente Wilson. Ha hablado de las armas, lo decía el presidente Wilson, no usted, como garantía de desarme. ¿No es lo que está sucediendo también ahora? ¿No es lo que decía el presidente Wilson? ¿No esto lo estamos viendo ahora reflejado en el papel del ejército, por ejemplo? Claro, muy bien, muy bien. Quiero decir que Creo no es tan ideal el discurso de Wilson si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Que efectivamente se está llevando a cabo su ideario. Perfectamente, yo tomo esa... Bueno, no sé que mis compañeros quieran intervenir. No, es lo que acaba de decir también. Sí, vamos, que yo diría, esto que está apuntando Sharon, eso es lo que ocurre en el seno de nuestro ejército, de nuestra sociedad política, que no ocurre en otros ejércitos y en otras sociedades políticas. Y ahí concretamente pues yo iría ahora y arremetería contra esas expresiones completamente idealizadas de lo que es la función del ejército. Yo les pediría, por favor, que leyeran el capítulo que dedica Clausewitz a las Fuerzas Armadas, que es un papel completamente instrumental del Estado, precisamente para defender los intereses y no para ir en misiones de paz. Pues esto, precisamente la palabra misión de paz, en nombre de la Alianza de las Civilizaciones, es un eufemismo completamente ridículo, que lo que hace, y además es un uso completamente ideológico y además imprudente, porque el ejército no está para eso, El ejército está para defender los intereses del Estado, Y entonces, pues, camuflar eso o modificar lo que es un enfrentamiento real entre el imperio occidental, podríamos decir, comandado por Estados Unidos, y el imperio islámico,
traducirlo a una especie de que se vamos en misión de paz, etcétera, cuando resulta que desde que él pronuncia estas palabras, pues está recrudeciendo la guerra en Afganistán, hay más bajas, hay más muertes, en fin. Yo les pediría a los pacifistas perpetuos que midieran sus palabras, porque muchas veces, en vez de arreglar el asunto, cometen la imprudencia de provocar todavía males mayores. Y luego, desde el punto de vista del proceso interno, permítaseme que diga que también me parece completamente imprudente el término proceso de paz aplicado a un conflicto interno entre el Estado y una banda sediciosa, es decir, aquí la palabra secesión. Si este presidente hubiera dedicado 2 tardes a leer un poco de historia, sabría que no se le puede dar patente de corso a un grupo secesionista que precisamente lo que pretende es desintegrar el Estado. Entonces no cabe la paz ahí, porque la paz se establece entre Estados. Y entonces tampoco ellos son una tribu, es decir, es un grupo secesionista. Y por tanto, sentarse... Se está usted refiriendo, bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, pero tenemos que aclarar para el que nos esté viendo y no sepa de lo que estamos hablando, a las negociaciones entre el Gobierno de España y un grupo secesionista. Eso es, efectivamente. Que no se puede utilizar la palabra paz ahí, como tampoco se puede utilizar, aplicarlo al ejército como si fuera eso, el ejército en misiones de paz. Que son 2 usos completamente ideológicos y además imprudentes, porque eso supone sencillamente que estás concediendo a los sediciosos categoría de Estado, y entonces que firmas la paz con ellos. No, eso es imposible, eso no puede ser. Y por otro lado, estás convirtiendo al ejército en una especie de ONG, que eso es otra cosa completamente diferente. Bueno, esas misiones de paz en el extranjero, claramente esa expresión usada en relación a eso es un eufemismo. O sea, claro, son lo que dices tú que son, nada más. Quería, antes de irnos a publicidad, habíamos dicho que íbamos a hablar de la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, que entró en vigor el 2 de diciembre del 2005, ya tiene un par de añitos, y quisiera leerles unas líneas de su exposición de motivos y quisiera que me dijeran qué les parece. Cito: hemos visto cómo el siglo XX se ha convertido en uno de los siglos más sangrientos de la historia. 2 grandes guerras, la Guerra Fría, estallidos genocidas en países como Bosnia, Ruanda o Kosovo, o grandes crisis económicas que han favorecido el aumento de diferencias entre los que más tienen y los que no tienen nada, son claros indicadores de las grandes contradicciones del siglo que acabamos de dejar atrás. Y sigue: en definitiva, se trata de un siglo en el que ha prevalecido de forma notable una cultura de la violencia que se caracteriza por poner de manifiesto 7 inseguridades graves, bla, 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 bla. ¿Qué me dicen? El relato inicial está bien. Efectivamente, el siglo XX ha sido un siglo de grandes contradicciones. El problema es que las contradicciones siguen ahí, porque sigue habiendo una competencia entre quienes, como dice ahí, tienen mucho, los que tienen mucho y los que no tienen nada. Y efectivamente, si alguien es pobre y tiene hambre, con eso no vale el diálogo. Tú no puedes dialogar para que a alguien se le calme el hambre. Si alguien tiene hambre y tú no le puedes ayudar, pues se acabará rebelando. Y hay una serie de potencias emergentes ahora mismo en el mundo, India, China, que dentro de poco van a ser una competencia con Estados Unidos y la Unión Europea, si es que no lo son ya, y otros muchos. Entonces, lo que se ve es que se están agudizando las contradicciones. Por lo tanto, sí, lo que dice al principio está bien, pero ¿cómo vas a evitar esas contradicciones si precisamente se agudizan cada vez más y no hay manera de evitarlas? Pues se lo digo yo, potenciando la educación para la paz, la no violencia y los derechos humanos a través de la promoción de la investigación para la paz, de la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del diálogo y de la no violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos. Nada. Bueno, yo me repito, esos son todo pamplinas. Claro que sí. Yo creo que hay que ir más allá. O sea, yo creo que dentro de una organización como las Naciones Unidas se pueden buscar o las mismas naciones, ¿cómo se llama?, que son omnipotentes casi en el mundo actual, como son en este caso son los Estados Unidos, en su interés es el mantener una Pax Americana para siempre, o sea, hacerla lo más duradera posible. Entonces, dentro de ese espíritu, o dentro de ese interés propio, pues debían buscar o gestionar aquellas medidas que
traten de reducir esas ¿cómo es? Desigualdades, digamos, y que se vayan difuminando esas mechas que den lugar a conflictos, ¿no? Porque ponen en peligro su propia Pax Americana. Ya, bueno, pero el modelo de vida americano es muy difícil de llevar a todo el mundo. No, pero no hace falta llevarlos allí de golpe. Yo simplemente digo que, o sea, medidas objetivas que busquen reducir esas desigualdades, limarlas poco a poco. Y me parece que no sé si es por las presiones de los conflictos estos que se están repitiendo ahora con tanta regularidad y que parece imposible llevar eso adelante, ¿no? O trabajar en ese sentido. Y aún todavía se podría concretar más el asunto. Es decir, esta doctrina de la paz llevada a la educación no es ni más menos que un plan que elaboraron pues, los ministros de Educación de la Unión Europea y que eso se ha trasladado a lo que se conoce como educación para la ciudadanía. Y entonces aquí lo que habría que decir, naturalmente, pues es que estos señores parece que nos han revelado unos principios entre los cuales está la paz y aquí nosotros tenemos que educar a los muchachos en ese ámbito completamente. Es un derivado del pensamiento idealista kantiano, sin duda alguna. Y yo entonces tengo que decir, para matizar, que en el año 2005, con ocasión precisamente del referéndum por la Constitución Europea, el señor Zapatero se le ocurrió decir lo siguiente: el camino más sólido que ha conocido la historia hacia el ideal de la paz perpetua es precisamente la Constitución Europea. Todos sabemos que cuando dijo esto, Zapatero, en febrero del 2005, al poco tiempo, el ideal de la Unión Europea se desmoronó porque sencillamente era un ideal completamente pues, sublime, aureolar e imposible de realizar. Es decir, que no hay Constitución Europea porque es imposible, porque no es una sociedad política, porque no hay un cuerpo electoral europeo y porque sencillamente las constituciones parciales, pues la de Francia y la de Holanda, sencillamente dieron la razón a los que decíamos en aquel momento, en aquel debate, que esto era una auténtica patraña. Es decir, que de nuevo el anuncio de la paz perpetua a través de la Constitución Europea pues ha sido un fracaso rotundo, como lo fue el discurso de Wilson en su día. Estamos siempre en lo mismo, es decir, que hay que tener mucho cuidado con estos discursos encendidos, y es el momento en el que los que disponemos de alguna manera de una concepción pues, más apegada a lo que es la realidad histórica, pues no quiere decir que deseemos la guerra, pero oye, tenemos pies en la tierra y sabemos que con estos discursos encendidos no se mejoran las cosas, sino que muchas veces se pueden empeorar. Además, esto se hace en el marco de Europa, que es la mayor contraprueba a todo esto, porque en Europa no han parado de haber guerras, y la última, pues la de Kosovo, hace unos años nada más, que todavía está coleando, todavía no sabemos qué va a salir de ahí. Entonces, pues precisamente ahí se ve la ingenuidad, no solo no conocer la historia, sino la ingenuidad de pensar que con estos discursos pues la gente se va a convertir alegremente a estos principios. Pero siempre que va a olvidar añadamos sus problemas con estas cosas. José Manuel, yo acepto perfectamente lo que dices, pero siempre que añadamos que no es tanto ingenuidad como el intento de ingenuidad, pero hay mala fe ahí. ¿Sí? Como la que demostró Kant precisamente cuando hizo esa proclama tan... Él estaba defendiendo los intereses de Prusia. Explíquese. Sí, ¿qué está defendiendo un gobierno cuando tiene la palabra paz constantemente en la boca? ¿A quién se quiere estar ganando? Esta es la cuestión. Está solicitando, pues naturalmente, el favor de gentes que son los adolescentes, que tienen esa forma de pensar. Esto es así de sencillo, yo cada vez lo veo más claro. Y entonces, pues claro, estos señores no son adolescentes, pero lo que hacen es, naturalmente, el apelar a la conciencia juvenil porque sabe que eso se traduce en votos. Esta es la cuestión. Hay mala fe, no es ingenuidad. No es ingenuidad. De todas las maneras, yo pediría a los gobernantes, en nombre de la prudencia, que estudiaran más, que leyeran historia, y entre otros libros les recomiendo el libro de Clausewitz. Por supuesto, esa es la idea. Volviendo o siguiendo con este asunto de la ley, usted ha dicho, y los tres creo que están de acuerdo, en que son pamplinas, es la palabra que ha utilizado, ¿no? Y que esto es palabrería, papel mojado. Sin embargo, al calor de leyes como esta, que en principio puedan ser infantiles, en principio y en final, pueden ser infantiles, pues están surgiendo una serie de instituciones en universidades, fundaciones privadas, institutos privados, que denominándose, pues, por ejemplo, Instituto de Desarrollo Social y Paz, Instituto de Investigación para la Paz y los Conflictos, están creando una clientela
que cada vez es mayor. Entonces, como mínimo sorprendente, como mínimo sorprendente. Claro que sí, yo creo que encaja perfectamente con lo que acabamos de apuntar de la mala fe y del... Es el voto cautivo, son las ONGs o las instituciones que al final viven del Estado, del contribuyente, a largo plazo, y viven de esta... Y lo curioso es que esta gente se comporta pues como si hubiera recibido una especie de revelación de lo alto, como si estuvieran comulgados pues, con la paz universal o algún extraño principio pues, que les lleva a predicar este evangelio. Y claro, como tienen medios económicos, pues sí, van por ahí predicando esta ideología que es más o menos, pues, que, digamos, pone entre paréntesis los conflictos, piensa pues, que todo es armonioso, cuando precisamente nosotros encendemos el televisor y vemos que no hay nada de armonía ahí fuera. Lo que hay pues, son precisamente muchas diferencias y contradicciones. Y lo que nos muestra la televisión en directo pues, son cosas como los atentados del 11S, los talibanes, en fin, cosas que son de todo menos armoniosas y pacíficas. Y ya para finalizar, nos quedan muy pocos minutos, pero no me gustaría que acabáramos hoy el programa sin que me aclarasen o me arrojasen un poquito de luz sobre algo que me tiene inquieta, que es lo siguiente. Las Naciones Unidas celebran, como hemos dicho antes, el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Sin embargo, el 2 de octubre celebran el Día Internacional de la No Violencia. Ya, claro. ¿Tiene claro la Organización de las Naciones Unidas qué es la paz y qué es la violencia? En otras declaraciones que se leyeron aquí, pues parecía que la paz era lo mismo que la no violencia, pero ahora distinguen entre no violencia y paz. No se sabe qué quieren decir con esto. Yo le contestaría a la pregunta que nos ha hecho Sharon, pues lo siguiente, que eso es una concepción de las 16 posibilidades de paz que yo, de alguna manera, preparado, ¿no? Concretamente, en el 2003, a propósito de los 8º encuentros de filosofía de Gijón, pues yo presenté un pequeño esbozo. Dedicados a la paz. Dedicado a la paz. Bueno, efectivamente, esos encuentros fueron dedicados a la paz. Yo dediqué un esbozo a través del cual pues obtenía 16 posibilidades de paz y, por tanto, esa que acaba de anunciar pues Sharon pues estaría en uno de estos apartados. Y esos 16 los construía a partir de 4 criterios que han sido manejados aquí. 4 criterios con 2 valores enfrentados. Por un lado, las teorías de la paz que se fundan en criterios éticos, frente a los que se fundan, bueno, y esa es la paz perpetua de Kant, es una idea completamente, frente a los que se enfrenta a criterios político-morales, la paz de la victoria de Aristóteles, por ejemplo. Luego habría otro criterio que sería el criterio temporal, es decir, aquellos que propugnan la paz fuera del tiempo, paz eterna, paz perpetua, sin embargo los que defendemos la temporalidad, paz ateniense, paz romana, paz hispana, etc. Fundamentos metafísicos, el deber, el ser, la justicia, y ahí pues está toda la gloriosa escolástica española, la segunda escolástica, Vitoria, Suárez, que tendrían pues eso, justifican la paz en términos de justicia, la guerra justa, la paz justa, etc., frente a lo que serían fundamentos jurídico-políticos, es decir, los textos que están escritos entre estados que defienden sus intereses y llegan a unos acuerdos porque el otro no queda más, uno tiene más fuerza que el otro y el otro tiene que aceptar. Ahí está el criterio de la fuerza, y ese es un criterio jurídico-político, ¿verdad? Bueno, y luego finalmente, pues criterios antropológicos de tipo angulares, es decir, las divinidades, los númenes, la idea de San Agustín, la paz eterna, y fundamentos de carácter circular radial, claro, que son otra forma de antropología. Entonces, lo que ella dice, pues entraría dentro del tipo de ética que tiene que ver, del tipo de paz que tiene que ver con la ética, con lo intemporal, con lo metafísico y con lo angular. Pues tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los tres por estar esta noche. Váyanse en paz, que es lo propio en estos casos. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Teatro Crítico, en Oviedo Televisión, y nos vemos la semana que viene.
the mob.